Hola a todos y bienvenidos a Fisimanía. En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo un experimento sobre la ley de Ohm. Según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, en este caso, vamos a estar graficando y recogiendo datos para la corriente que, dados en estos términos, va a ser igual al voltaje dividido por la corriente, por la resistencia, y la inversa de la corriente igual a la resistencia dividido por el voltaje. Para hacer esto, vamos a utilizar el siguiente circuito. Este circuito va a estar compuesto por una batería, como vemos aquí, de 8 voltios. Vamos a tener un reostato, una resistencia que se puede variar, pero que en este caso la vamos a fijar a un valor específico de 20 ohmios. Y después una caja de resistencias, ¿ok?, las cuales se pueden modificar de 1 en 1, de 10 en 10 o de 100 en 100. Es decir, podemos ir de 0 ohmios a 1 ohmio, o de 0 a 10, o de 0 a 100, o de 0 a 20, como queramos. Vamos a empezar por hacer el circuito. Vamos a empezar por la fuente de alimentación o la batería, que es la caja que tenemos a la derecha. Después vamos a conectar desde el positivo hasta el positivo del reostato, ¿okay?, que es el cual estoy tocando ahora mismo. Después del reostato vamos a conectar a la caja de resistencias, las cuales se pueden modificar, como podemos ver aquí. Y después, desde el lado negativo de las cajas de resistencia, vamos a volver a la fuente de alimentación o nuestra batería para completar el circuito con el que vamos a estar experimentando hoy. Ahora que tenemos el circuito completado, voy a encender la fuente de alimentación, nuestra batería, y la voy a poner a 8 voltios. Vemos aquí en la fuente de alimentación que la pantalla tenemos dos pantallas pequeñas. La de la izquierda va a ser la que nos diga el voltaje que tiene el circuito, y la de la derecha va a ser la que nos diga qué corriente tenemos en el circuito. Como podemos ver aquí también, la caja de resistencia tiene 0 ohmios, es decir que en el circuito ahora mismo solo tenemos 20 ohmios que son dados por el reostato. Ahora vamos a cambiar de 0 a 10 ohmios en la caja de resistencia, lo cual nos va a dar una resistencia total en el circuito de 30 ohmios, ya que tenemos 20 del reostato y ahora tenemos 10 de la caja de resistencias. Esto nos va a dar una corriente total en el circuito de 0.293 amperes. Nuevamente procedemos a cambiar de 10 a 20 ohmios en la caja de resistencia, lo cual nos da una corriente de 0.213 amperes. Y podemos seguir cambiando así hasta que lleguemos a 90 ohmios. Por ejemplo, ahora cambiando a 30 ohmios, vemos que tenemos 0.168 amperes en el circuito. Vamos a cambiar nuevamente de 30 a 40 ohmios, y lo que vamos a ver es que nuestra corriente ahora va a ser de 0.138 amperes. Cambiando a 50 ohmios, ahora vemos que nuestra corriente va a ser de 0.117 amperes en el circuito. Cambiando a 60 ohmios, vemos que decrecemos nuevamente de 0.117 a 0.102 amperes en el circuito. Ahora vamos a 70 ohmios, lo cual nos lleva a 0.09 amperes. Vamos a 80 ohmios, lo cual nos lleva a 0.081 amperes. Y nuevamente y finalmente cambiamos a 90 ohmios, lo cual nos va a llevar a 0.073 amperes en el circuito. Todos estos datos los vamos a poner en una tabla de datos en Excel, y aquí podemos ver cómo tenemos la corriente y las resistencias a cada paso que hemos ido cambiando, ya que hemos ido cambiando en pasos de 10 en 10. Y entonces vamos a coger estos datos y los vamos a graficar, y vamos a hacer una gráfica. Como vamos a poder ver, lo que tenemos aquí en el eje de coordenadas Y es la corriente, y en el eje de coordenadas X tenemos la resistencia. Esto nos da un comportamiento no lineal, ya que vemos que según incrementa la resistencia del circuito, la corriente va decreciendo en el circuito también. Y esto siempre ha sido para un voltaje constante en el circuito.
Entonces ahora lo que queremos hacer es hacer una gráfica que sea lineal. Entonces para esto lo que vamos a hacer ahora es tomar la inversa de la corriente que podemos ver en la derecha en esta tabla de datos y la vamos a graficar en comparación con la resistencia. Como podemos ver aquí, en el eje de coordenadas Y nuevamente tenemos la inversa de la corriente y en el eje de coordenadas X tenemos la resistencia. Esto nos da un comportamiento lineal, lo cual nos da una ecuación de línea para los datos. Entonces vamos a ir de nuevo a la teoría y vamos a estar viendo qué significa esta ecuación y qué podemos aprender sobre ella. Entonces, yendo de nuevo al circuito que tenemos, al diagrama de circuito que tenemos, vemos que como esto es un circuito en serie, la resistencia total que vamos a tener va a estar dada por la resistencia del reostato más la resistencia de la caja. Entonces ahora, por la ley de Newton, sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje que hemos proveído dividido por la resistencia total. Esto significa que vamos a tener el voltaje dado por la batería dividido por la resistencia del reostato más la resistencia de la caja. Esto implica que si tomamos la inversa de esta ecuación que tenemos aquí, vamos a encontrar que la inversa de la corriente es igual a la caja dividido por el voltaje proveído más el reostato dividido por el voltaje proveído. Esto lo podemos comparar ahora con la ecuación de la línea general, que sabemos que es Y igual a la pendiente por la X más el intercepto de la Y. Comparando las dos ecuaciones, es decir, esta ecuación que tenemos aquí con esta que tenemos aquí, podemos ver que en el lado izquierdo, que tenemos la Y aquí, esto va a ser igual a la inversa de la corriente, es decir, la Y es igual a la inversa de la corriente. Después sabemos que lo que estamos cambiando es la X, ¿verdad? Entonces es decir, que nuestra variable independiente en este caso va a ser la resistencia de la caja, que es lo que estamos cambiando, y esto nos va a dar que la pendiente que hemos encontrado en la ecuación de la línea tiene que ser igual a la inversa del voltaje proveído, y entonces la X tiene que ser igual a la resistencia de la caja. Por lo tanto, lo que nos lleva a encontrar lo que es el intercepto de la Y en este caso, que va a ser la resistencia del reostato dividido por el voltaje proveído por nuestra batería. De nuestra gráfica ahora podemos encontrar un valor experimental para el voltaje que nos daba la batería. Es decir, si ya hemos encontrado desde nuestros datos una pendiente que es igual a 0.128, lo que podemos hacer es ahora simplemente hacer la inversa de este número y este número nos dará el valor experimental para el voltaje que estamos poniendo a través del circuito. Es decir, que en este caso nuestro valor experimental es de 7.81 voltios. También podemos encontrar el valor de la resistencia del reostato experimentalmente. Sabemos que el valor del intercepto de Y tiene que ser igual a la resistencia del reostato dividido por el voltaje que hemos dado desde la batería. Si usamos el valor experimental que hemos encontrado anteriormente de 7.81 voltios y lo multiplicamos por el valor que hemos encontrado para el intercepto de Y, que en este caso es 2.1325, encontramos que el valor experimental de reostato es de 16.65 ohmios. En este caso, como podemos ver, estos dos valores están un poco por debajo de los valores que hemos dicho que íbamos a poner, y esto está dado porque, por ejemplo, el reostato en realidad es un aparato viejo y ya se ha usado demasiado, y en este caso se ha enmendado varias veces para que siga funcionando, lo cual ha podido decrecer el valor actual de la resistencia, y esto por lo tanto también afecta al valor experimental, al valor que ponemos desde la batería del voltaje. Entonces con esto acabamos todo. Muchas gracias por escuchar, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y hayáis aprendido mucho. Muchas gracias.